Maestra Leticia Calderón Chelius, prestigiosísima investigadora internacionalista del Instituto Mora, gracias por estar con nosotros en esta conversación, en un Muchas día muy gracias. especial. ¿Cómo defines este primer mensaje que acabamos de escuchar de Joe Biden, ya investido como presidente de los Estados Unidos? ¿Y qué papel juega en su discurso su llamado a la unidad? Pues mira, es un mensaje muy importante, Ricardo, porque realmente, aunque tiene un tono bastante mesurado, realmente dice con pelos y señales cosas que, digamos, no omite, que es supremacía blanca, asalto al Capitolio, nativismo, como elementos centrales de algo que tiene esta investidura un toque distinto. O sea, no evita eso, aunque realmente es una insistencia y un llamado a la unidad permanente, a decirse el que quiere ser presidente de todos, y me parece que, digamos, dirige hacia allá su mensaje, pero no omite esto que no puede, digamos, sería imposible omitirlo, pero lo dice con la contundencia que se esperaría. Ahora, retomando parte de tu respuesta, aunque no lo mencionó por su nombre, esta insistencia de acabar con el odio, el racismo, el supremacismo blanco fue muy evidente. ¿Significa esto una ruptura con el gobierno recién concluido de Donald Trump? Pues mira, incluso tendría que haber sido, desde mi punto de vista, mucho más enfático. No menciona en ningún momento ni al que se fue, ni al nombre, digamos, el ahora innombrable, digamos. Me parece que lo dice con esas palabras al mencionar estos eventos que hemos señalado, pero que podría incluso avanzar más. No se anuncian todavía cuestiones que en su momento tendrían que ver, por ejemplo, el castigo ejemplar que tendrán que tener aquellos que osaron contra la democracia en el mismo lenguaje de ellos, ¿no? Si hubo un asalto que implicó un atentado brutal interno, no del exterior, que siempre es la amenaza, bueno, a lo mejor esa contundencia en el castigo penal, pero legalmente llevando cada caso, será realmente un mensaje mucho más poderoso que las solas palabras que hoy escuchamos, ¿no? Podría haberlo mencionado, podría haber dicho, a la democracia se le respeta y por tanto habrá consecuencias. No, la mesura se mantuvo y creo que también ese es el mensaje. No quiere levantar más polvo porque creo que los ánimos no están para menos. También podría ser un mensaje, esto que tú estás mencionando, un mensaje para calmar los ánimos. Dijo él, hay que bajarle a la temperatura y a los gritos, bajar los ánimos en el sentido de contrarrestar esta amenaza de Trump en su último mensaje cuando dijo, mi movimiento apenas comienza. Fue Mi fuertísimo. movimiento. Fue muy fuerte, Ricardo, porque al final se fue Donald Trump, no hizo la ceremonia que es, digamos, la parte central de la democracia estadounidense, es esta Mm. capacidad de dar la alternancia entre rivales, ¿no? Políticos, pero con la elegancia y digamos, lo sobrio que se necesita de este acto ritual que siempre ha sido muy admirado en el mundo. Hoy se rompió. Se rompió porque el señor Donald Trump se fue y efectivamente amenazando no solamente con que, bueno, no dijo volveré, pero estamos iniciando lo que sería un movimiento y digamos, ya está la especulación y se entiende que hacia ese punto iría. Se habla incluso de quién podrían ser sus sucesores en caso de que no fuera el mismo. Pero a mí me parece que el llamado a vamos a escucharnos, hay que empezar a tener cierta unidad, tiene que ver con que Biden es un político más de centro, no radicaliza. Y entonces, aunque hay muchos simpatizantes de Trump, yo creo que hay una parte en la cual él puede moderar, y bueno, es la intención y un poco también por eso fue él, al final de cuentas, el candidato de los demócratas. Y este tono, para no levantar mucho más especulación, lleva eso a tratar de jalar hacia el centro, no a los más radicalizados, eso olvídate, y yo creo que ahí sí va a haber, digamos, una vigilancia que, bueno, esperemos que la ejerzan desde Estados Unidos, ahí sí, con quienes son digamos, una amenaza para su propia democracia. Pero a este otro electorado más centrado, más moderado y muy preocupado por la economía y por el tema del COVID, bueno, yo creo que sí puede convocarlo aun cuando no sea el que querían o aun cuando no sea el que despierte más simpatías. A propósito de lo que mencionas, aunque fue un discurso, estarás de acuerdo, fundamentalmente conceptual,
y que no establece o no plantea un plan de gobierno, sí hace un llamado clarísimo a estas dos prioridades, al combate a la pandemia. Dijo hay que controlar, contrarrestar a un virus desatado, incontrolable por ahora. Esto también, independientemente de que es un reproche a la administración Trump, establece una posibilidad de que desde los Estados Unidos se den líneas, se tracen líneas por su influencia global inevitable hacia el resto del mundo en lo que hace al combate a la pandemia y a la recuperación económica? Dijo algo que es central, mira, reparar alianzas. Ah, me ganas. Aquí lo tengo. Sí, Pero esto ya me iba yo a referir en el caso de México. Pero bueno, en el, hablemos ca- de la pandemia. en el caso de México y de sus aliados europeos. O sea, realmente, Sí, digamos, Alemania, Francia, han estado en un punto de aguantar. Recuerda que, bueno, mandó a su hija presidencial, ha tenido una representación, desplantes realmente que no podríamos creer, deja tú de un presidente, de adultos, ¿no? O sea, un nivel realmente que todo mundo, dado que era Donald Trump el presidente, bueno, se tenían que aguantar. Pero las escenas que hemos visto estos 4 años son realmente de reseña para la historia. Pero cuando él habla, Biden, en este caso ya el presidente estadounidense, de reparar de estas alianzas dañadas, no dice dañadas, pero digamos, creo que también está hablando de eso. A ver, voy a hacer una política exterior que busque, y dijo algo también importante, Ricardo, no imponer el ejemplo, que esto es parte de la retórica sí. estadounidense, sino dar el ejemplo haciendo lo correcto. Es decir, si hacia adentro logran resolver esta disyuntiva tan fuerte entre dos polos, y te digo, mesurarla por lo menos, evidentemente tendrán mucho más autoridad que el desprestigio que hoy carga sobre sí Estados Unidos, sobre todo porque el asalto al Capitolio pues sigue ahí como un elemento muy cercano, que ocurrió apenas, en que no queda claro dónde estaban los servicios de inteligencia y de vigilancia de ese país, que se dice a sí mismo el vigilante del planeta. Entonces, yo creo que esta mesura, aun cuando quienes Sí. entran al poder, digamos, no son corderitos, ¿eh? Y sabes que este espacio siempre ha estado abierto y nos congratula igualmente tu presencia, pero el tiempo es una limitante. A mí también me llamó la atención. Tengo una pregunta final. Esta frase tomé nota. Repararemos nuestras alianzas. Aunque no mencionó a ningún país en específico, esto decías se podría referir cuando dice repararemos nuestras alianzas a regresar al Acuerdo de París, por ejemplo. Pero en el caso de México, sería ingenuo, aventurado anticipar una nueva política hacia nuestro país que, por ejemplo, contemple el tema migratorio, pero de los ilegales mexicanos, pero sobre todo el concluir o terminar con la amenaza del muro? No, yo creo que eso va a acabar. Yo creo que lo que sí para México va a ser un alivio, Ricardo, porque simplemente que cambie el tono y la posibilidad de que hoy se anuncie algo a través de Twitter vía el señor Trump, eso ya nos puede relajar. Pero sí se espera que en estos días, incluso en estas horas, se pudieran dar anuncios que tienen que ver con una regularización de un tipo de migrante, que eventualmente se ponga a debate en el Congreso una reforma migratoria integral que se espera desde los 80, Ricardo. Y Sí. la siguiente cosa es un cambio en el sistema de asilo que desmanteló el señor Donald Trump. Entonces, si eso se logra, para México, realmente créeme que es un alivio importante. Algo más que quieras, nos quedan un par de minutos, que quieras puntualizar sobre este primer mensaje de Joe Biden que no te haya preguntado, mi querida y admirada doctora. Te lo agradezco. Y yo creo que sí, que el mensaje es sobrio, es de un tono bastante mesurado. La palabra orden, la palabra conciliación, la palabra dignificar también son y están ahí en el mensaje. Es muy interesante el rito, porque podríamos decir, bueno, ya es un presidente electo y se acabó, no. Pero el rito era importante, como se dio queda para la historia, y aquí cada uno ha escrito ya el lugar en que la historia lo va a relatar en el futuro, Ricardo. Leticia Calderón Chelios, internacionalista del Instituto Mora, como siempre,
Gracias por la generosidad de tus participaciones con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias, hasta pronto, hasta siempre. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero lo que más aprecio sobre todo, por su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.